Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC, correspondiente al 4 de agosto de 2016. Pocos anuncios durante la jornada, sin embargo, no poco importantes, más bien hay algún tema relevante con relación a Europa. En Colombia, interesante ver cómo todavía tenemos algo de contradicciones en los conceptos que están dando las diferentes firmas calificadoras. Recuerden que hace algunos meses Moody's había asignado perspectiva positiva, lo cual nos había sorprendido, entre comillas, gratamente, pero hace unas 2 semanas había asignado perspectiva negativa a la banca colombiana. Pues bien, ahora esa contradicción viene por cuenta de Standard & Poor's, quien hace cerca de unos 6 meses o 5 meses había asignado perspectiva negativa a Colombia, lo cual pues estaba en línea con nuestra visión sobre la economía colombiana, pero el día de ayer decidió mejorar la perspectiva sobre la banca local. Entonces, por un lado tenemos a Moody's con perspectiva estable en Colombia, pero negativa a la banca, y por el otro lado tenemos a Standard & Poor's con perspectiva negativa a Colombia, pero estable para la banca. Con relación a la banca colombiana, lo que quiere destacar Standard & Poor's es básicamente esas alternativas de fondeo, entre ellas hace una ponderación muy favorable acerca del mercado local de bonos corporativos como una fuente barata pues para las entidades financieras colombianas. En América Latina también ten en cuenta lo que viene sucediendo en Brasil. Ayer tuvimos el PMI de servicios que subió de 41.1 a 45.6. Este indicador se mantiene en terreno contractivo, pero está moderando esos análisis de terreno contractivo. Ya llevamos cerca de 3 días mencionando varios indicadores en Brasil que, aunque mantienen esa visión sobre contracción económica, están mostrando que está cambiando la tendencia. Entonces, desde el lado de indicadores, en Brasil aparentemente está alcanzando un piso la economía como tal. Sin embargo, en el lado político, el día de ayer la Cámara de Representantes retrasó hasta la próxima semana un debate sobre una importante ley que supuestamente va a fijar restricciones al gasto no solamente del gobierno, sino de los estados en Brasil. Y esto es bien interesante, a pesar de que el gobierno había hecho algunas concesiones, había flexibilizado algunas restricciones a los estados, pues no ha conseguido que los representantes de diferentes regiones aprueben esta ley. El día de ayer el presidente encargado estaba manifestando que el gobierno mantenía su intención firme de controlar las finanzas públicas. Con relación a Estados Unidos, el gobernador de la Reserva de Chicago, Charles Evans, quien es identificado dentro del grupo de gobernadores más expansivos desde el punto de vista de política monetaria, manifestó explícitamente que un incremento de tasas podría ser apropiado este año, pero que él solo iba a apoyar esta decisión una vez tenga evidencia de que la inflación efectivamente se está acercando a niveles del 2%. Kashkari, quien es gobernador de la Reserva de Minneapolis, también tiene una visión muy parecida. Dice que por el momento no ve presiones inflacionarias y que eso le daba margen de espera a la entidad. Con relación a datos económicos, el día de ayer, uno tal vez de los más importantes que tuvimos fue el ISM no manufacturero, que aunque descendió un poco más de lo esperado, se mantuvo con un nivel superior a las 55 unidades, como hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Este indicador, con una lectura de esos niveles, es muy positivo, por lo menos para describir la dinámica económica en los Estados Unidos, lo cual está un poquito en contravía con ese mal dato de crecimiento del viernes pasado. Y en Europa, pues la noticia tal vez más importante tiene que ver con las decisiones del Banco del Reino Unido que sorprendieron al mercado, no por haber reducido la tasa de interés del 0,50 al 0,25. Esto fue ampliamente descontado por el mercado y también fue una decisión apoyada por todos los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central del Reino Unido. Lo que sorprendió básicamente fue el lanzamiento de nuevos programas de compras de títulos o de otorgamiento de liquidez al mercado. El primero de ellos tiene que ver con la compra de bonos gubernamentales o bonos soberanos, que había sido lanzado en el año 2012 y tenía hasta el momento cerca de 375 billones de libras en el tesoro británico en el Banco Central. Pues el día de hoy, en esta madrugada, se decidió incrementar ese monto en 60 billones adicionales. Ese monto va a ser adquirido en los próximos 6 meses. También el segundo programa tiene que ver con compras de bonos corporativos de entidades no financieras y grado de inversión. Recuerden que algo similar está efectuando el Banco Central Europeo. Con relación a esto, las compras son por 10 billones
de libras esterlinas. El mensaje del Banco Central es claro, tienen que buscar compañías que de verdad estén impulsando el empleo y estén aportando en el crecimiento británico. Y el tercer anuncio en este tema de paquetes de compras de títulos o de otorgamiento de liquidez o está relacionado con una línea de crédito flexible a la banca británica por cerca de 100 billones de libras o hasta 100 billones de libras. Entonces, en total, estos tres anuncios acumulan un máximo de 270 billones de libras de irrigación al mercado como tal. Estas medidas no fueron apoyadas por la unanimidad de miembros del Banco Central de Inglaterra. Básicamente, 3 de los 9 se opusieron y la percepción que tienen estos tres miembros no es que no sea necesario, sino que prefieren dar un margen de espera para ver cómo continúan recibiendo más información económica para ir sensibilizando la política monetaria. Con relación a lo que creen en términos de crecimiento económico para el segundo semestre de este año, hubo un cambio en la medición o en la perspectiva que tenía el Banco de Inglaterra. Ahora cree que la economía se va a estancar durante este segundo semestre como consecuencia de ese referendo de Brexit y el próximo año tendrá un crecimiento muy moderado. De hecho, la mayoría de miembros del Banco de Inglaterra consideran que próximamente la tasa de referencia tendrá que ser reducida nuevamente a niveles cercanos al 0% o solamente levemente por encima de ese nivel. Estas medidas sorprendieron al mercado y como vamos a ver a través de este comité, pues ha tenido implicaciones interesantes en algunos activos del Reino Unido como tal. Y finalmente otro evento relacionado, otra consecuencia relacionada con este tema del Brexit, una consultora especializada en propiedad en Londres publicó un estudio donde mostraba que la vivienda en estas zonas más costosas de Londres, es decir, lo que es zona 1 o la parte central de Londres, habían caído el 1.5% en julio de 2016 frente al mismo mes del 2015, siendo la caída más fuerte desde el año 2009, es decir, casi desde que estalló la crisis en los Estados Unidos. Entonces continuamos recabando información en términos generales, por un lado de debilitamiento de la economía del Reino Unido, segundo de cierta estabilidad de la Unión Europea y tercero de moderación en la contracción en Brasil. Eso es lo que estamos viendo en las últimas jornadas. Con relación a las publicaciones del día de hoy, muy atentos a lo que fue ya la solicitud de subsidios al desempleo en los Estados Unidos, una cifra muy parecida a lo esperado por el mercado, fueron 269,000 solicitudes. Recuerden que cualquier cifra por debajo de 300,000 es muy positivo para la salud del mercado laboral. De hecho, estamos a la espera de normalización de estas cifras. Creemos que en los próximos meses sería necesario que esas solicitudes empezaran a subir nuevamente a esa norma de los 300,000. Con relación a otros indicadores, hay algunas cifras interesantes en órdenes de bienes durables y pedidos de fábricas y también ya el mercado se prepara para el día de mañana, donde tendremos la generación de empleo en Estados Unidos, el mercado muy optimista con unos indicadores de 180,000, algunos analistas más ubicados hacia los 150,000 y recuerden esa advertencia del día de ayer realizada por Kaplan que en términos más normales la generación de empleo en Estados Unidos debería oscilar entre 80,000 y 125,000, es decir que todavía terminamos con una generación de empleo en exceso que aunque hoy no es así, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, tal vez en un futuro pueda generar presiones inflacionarias difíciles de contener. Con relación a Colombia, pues simplemente reiterarles, mañana dato de inflación y pues en Alemania tuvimos pedidos de fábricas mensuales que tampoco pues han tenido un gran impacto en el mercado. Hoy, a diferencia de los últimos 3 días, estamos abriendo la jornada de los mercados accionarios con una clara tendencia positiva, una reacción transitoria del mercado petrolero. Ayer estaban tocando mínimos por debajo de los 40, hoy estábamos nuevamente por encima de este nivel y eso permitió que el día de ayer las acciones del sector energético en Estados Unidos fueran las que impulsaran la recuperación. Este sector creció el 1.8% el día de ayer y fue el de mejor desempeño dentro de los 10 sectores que componen el Standard & Poor's 500. En Brasil también esto sirvió para que tanto Vale como Petrobras se valorizaran cerca del 5% y las acciones del sector bancario lideradas por Itaú también presentaron una buena dinámica. De manera específica, Itaú marcó o se acercó más bien a sus máximos históricos en Brasil. Ese máximo histórico es de 37 reales y el día de ayer estábamos por encima de los 35 reales por acción. Recuerden que esos resultados de Itaú fueron muy positivos y en el lado de Petrobras, además de esa
recuperación en la producción que se tuvo durante el mes de julio, marcando un nuevo máximo histórico. También se tuvo conocimiento de una suspensión temporal de unos procesos judiciales en contra de la compañía en las cortes estadounidenses. Recuerden que Petrobras durante los años 2007 hasta el 2012 hizo importantes colocaciones no solamente de acciones, sino sobre todo de deuda en el mercado estadounidense, y con todo este tema de corrupción, varios inversionistas importantes han demandado a la compañía por haber publicado información que no era cierta, información que utilizaron para tomar decisiones de inversión. Pues bien, la suspensión de estos procesos, así sea de manera temporal, también sirvió para que Petrobras se valorizara durante la jornada de ayer. Pasando a mercados desarrollados, también hay que destacar las utilidades de Standard Chartered, quien, a pesar de haber recibido obviamente una moderación en las utilidades frente a lo que era el año 2015, superó lo que estaba esperando el mercado. En el primer semestre la utilidad fue de casi un billón de dólares, y esto impulsó las acciones de Standard Chartered en cerca del 6%. Lo interesante acá es que aparentemente el proceso de reestructuración del banco, que tiene importante participación en mercados emergentes, sirvió para reducir los costos en un 13% y mantener los ingresos estables. Y también ese nivel de capital de respaldo ante eventos de riesgo, conocido como el Common Equity Tier 1 o el CET1, se mantuvo estable en el 13.1%. En relación al tema bancario y manteniéndonos en Europa, varias entidades francesas también han publicado resultados superiores a los esperados. El día de ayer, entre ayer y hoy, tuvimos al Crédit Agricole y al Société Générale. La semana pasada fue el BNP Paribas, quienes, debido a aparentemente esa diversificación en sus diferentes líneas de negocio, superaron las expectativas del mercado y también pues han logrado tener algo de valorizaciones en la última jornada. Recuerden que el entorno de tasas de interés en terreno negativo en Europa afecta de manera directa a los bancos comerciales, y pues este es un motivo de preocupación que ha venido incrementándose en los inversionistas en los últimos. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer a cierre de mercado se conocieron los resultados de Tesla, 13º trimestre consecutivo en pérdidas, alcanzando una pérdida por acción de un poco más de $1. El mercado esperaba solamente cerca de 50 centavos, pero los anuncios de la compañía de acelerar las entregas de sus modelos X y modelo S sirvieron para mantener por lo menos inalterados los precios de las acciones en el after hour. Y para finalizar, en Japón, y alimentando todos estos riesgos de fortalecimiento del yen, la compañía automotriz Toyota, una de las más grandes del mundo, tuvo que reducir sus expectativas de utilidades operacionales y anunció mayores recortes en los costos laborales. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Como ustedes pueden observar, los mercados, independientemente de las decisiones que tomó el Banco de Inglaterra y los datos de empleo, continúan con leves pérdidas en algunas partes de Asia y Europa, y los futuros en Estados Unidos ya se están tornando también levemente positivos. Realmente estas variaciones que estamos observando, o este mapa que estamos observando, presenta una de las variaciones más leves, ya que el mercado está muy pendiente de los datos de empleo que van a ser publicados el día de mañana, y esperaríamos entonces una baja volatilidad en el resto de la jornada. El índice Standard & Poor's entonces se mantiene sobre esa zona de 2.150 a 2.180 puntos. Importante destacar ayer las variaciones positivas que presentó el índice Standard & Poor's, que básicamente tuvieron que ver con algunos resultados positivos en compañías del sector energético, el cual presentó un desempeño, las acciones de ese sector presentaron un desempeño del 1.8%, uno de los mejores desempeños que habría presentado este sector durante las últimas 10 jornadas, donde solamente habíamos observado caídas en las acciones que pertenecen a este grupo. En el índice Colcap, pues nos mantenemos sobre esa zona soporte importante de los 1.300 puntos. El día de ayer el índice tan solo se valoró 0.10% en 1.300 a 1.304 unidades. Y también entonces estamos muy alertas a la solidez de esta zona de 1.300 en las siguientes jornadas. Les recuerdo, cualquier ruptura sobre esta zona soporte podría indicar mayores descensos. El primer
llamado de alerta pues nos hace ver que la zona importante sería la zona de los 1.250 puntos y más adelante o más abajo la zona de los 1.100 a 1.150 puntos. Bien, en la jornada anterior, la acción que mejor desempeño presentó fue Canacol. Les recuerdo que el día de ayer, aunque las variaciones o la variación, perdón, de inventarios de crudo en Estados Unidos arrojó un número positivo, el dato de inventario de gasolina presentó una variación significativamente negativa, lo que habría dado algún estímulo parcial a los inversionistas de crudo. De hecho, vimos un importante avance en este activo, cerca de un 4%. Ya esta mañana estábamos viendo algún leve retroceso. Realmente esta variación o este incremento en la acción de Canacol obedece y tiene que ver o está ligada directamente con ese avance intradiario en los precios del crudo, pero como ustedes pueden ver esta mañana, nuevamente estamos viendo unos retrocesos importantes después de que se hayan conocido unos datos de producción de Irak para el mes de julio. En el lado negativo, pues la acción de la acción de Semargos, que presentó un descenso del 1.67%. Lo más interesante aquí es observar cómo la acción está atacando la parte baja de los 10.000 pesos, muy cerca a esa zona soporte sobre los 10.500. Estar muy cautelosos porque, como ustedes pueden observar en la gráfica, cualquier ruptura sobre esa zona de los 10.500 podría llevar a decesos importantes a la parte baja anteriormente visitada sobre los 9.000 a 9.500 pesos. Buenos días para todos. En los fundamentales de la jornada de hoy, entonces, acorde a nuestro calendario de resultados, tenemos lo que es el resultado corporativo para el segundo trimestre de la Bolsa de Valores de Colombia. Es importante resaltar que para ya este resultado, lo que son los efectos de base comparable por la consolidación de Sofos desaparecen, y en tantos vemos aquí que los ingresos crecen ya de manera normal y pues digamos que en nuestra opinión de manera también positiva. Se destaca el crecimiento aquí, primero de lo que son los ingresos de negociación. El impulso vino por dos lados, primero por lo que fueron los ingresos por derivados y segundo los ingresos por divisas. Adicionalmente, pues vale la pena resaltar que para el segundo trimestre lo que fueron los ingresos por el mercado accionario aumentaron en una mayor medida que los ingresos por el mercado de renta fija, un 12 y un 5% respectivamente. Adicionalmente, un segundo impulso que recibieron los ingresos consolidados se dio por lo que fueron los servicios a emisores, donde el principal incremento se presentó en servicios especiales, y pues ya ustedes pueden ver entonces acá, o se puede asociar que el incremento de los ingresos por servicios especiales y divisas se vio principalmente por lo que fue el transcurso de la OPA de Isagen durante el segundo trimestre del 2016. Por otro lado, los gastos crecen moderadamente, tan solo un 4%, y se presenta entonces un fuerte incremento del EBITDA. El EBITDA crece a un ritmo de un 42% para el segundo trimestre, en donde pues ya lo que es un margen de rentabilidad también se incrementa de manera significativa, un 6,5%, en donde el gran aporte al margen EBITDA y al incremento de esta se presentó o provino de tres filiales: Infovalmer, Zeitacap FX y la Cámara de Riesgo de Contraparte, pues correspondiente también al buen desempeño de lo que fueron los derivados y lo que fue el mercado de divisas para el segundo trimestre. Aquí traímos una tabla que sacamos de lo que fue la presentación de la bolsa. Observamos que el incremento del EBITDA en Infovalmer es significativo, es prácticamente más del doble de lo que crecieron sus ingresos, al igual que lo que pasó en la Cámara de Riesgo y en lo que fue Zeitacap FX. En la parte no operacional no hay mucho que resaltar, la verdad. El incremento de la provisión de impuestos es algo normal, es de un 67%, teniendo en cuenta aquí que la participación del interés minoritario pues fue menor para este trimestre, y pues eso también contribuye a que la base gravable de impuestos sea mayor. Y pues ya para finalizar entonces, lo que es la utilidad neta atribuible a accionistas de la bolsa se incrementa en un casi 50%, por lo cual pues la lectura es positiva.
Para finalizar, recordarles entonces que la próxima entrega de resultados confirmados que tenemos nosotros es el miércoles 10 de agosto, correspondiente a ETB. Aquí los dejamos de nuevo con Agustín. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, el movimiento más importante se observa en la libra esterlina. Fíjense ustedes cómo después del Brexit la volatilidad de esta moneda se incrementó fuertemente en la reunión de julio. Como ustedes pueden ver, la volatilidad que se ubicaba sobre el 20% se incrementó que se ubicaba sobre el 10%, se incrementó a casi un 30%, y en la jornada de hoy estamos experimentando una volatilidad similar, superior a niveles del 30%, después de que el Banco Central decidiera reducir sus tasas de interés. También pues esta caída tan fuerte en la libra esterlina estaba incrementando el valor de algunos bonos. De hecho, los títulos de este país estaban ganando más de 15 puntos básicos esta mañana. El peso colombiano pues básicamente continúa peleando sobre esta zona importante Fibonacci de los 3.100 pesos. Ya lo habíamos observado en el mes de abril y junio. Les recuerdo que cualquier ruptura y consolidación arriba de este rango podría llevar el tipo de cambio a la zona de 3.200 y más adelante 3.300. Nuestra visión continúa siendo negativa a pesar de este, estancamiento que ha presentado el tipo de cambio durante estas últimas dos jornadas. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues lo habíamos comentado en la jornada anterior. Importante ese dato de inventarios de gasolina que había motivado las valorizaciones en acciones ligadas a este activo a nivel global, pero ya esta mañana pues se dio a conocer que Irak nuevamente incrementó su producción desde 4.500.000 a 4.632.000 barriles por día para el mes de julio, y eso estaba generando algunas presiones bajistas en este activo durante la jornada de hoy, que vuelve a ubicarse en ese rango supremamente fuerte y psicológico de los $40 el barril para el WTI. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de deuda soberana, tener en cuenta pues que esa sorpresa en el lanzamiento de los paquetes de compras de títulos por parte del Banco del Reino Unido ha tenido implicaciones directas en el mercado. Títulos británicos están avanzando, se valorizan más de 15 puntos básicos, tasas a 10 años alcanzan un nuevo mínimo para este año y un nuevo mínimo histórico en el 0.64%. También tenemos valorizaciones en bonos del Tesoro de Estados Unidos en cerca de 3 puntos básicos. Por lo tanto, el día de hoy no solamente tenemos una buena dinámica tanto en el mercado accionario, sino en el mercado de renta fija. Recuerden el lanzamiento de esas compras de bonos soberanos por parte de 60 billones, en cerca de 60 billones de libras por parte del Banco del Reino Unido, y también la adquisición en los próximos 18 meses de 10 billones de libras en bonos corporativos no financieros del Reino Unido denominados en libras esterlinas y de compañías que de verdad estén aportándole a la dinámica económica de esta región. Entonces, por hoy tenemos una apertura de mercado muy favorable. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, varias cosas. Igual que seguimos manteniendo nuestra visión negativa, pero como les venimos diciendo desde el día de ayer, la zona del 7.54, que era nuestro objetivo de corto plazo, se iba a tornar difícil de romper hacia arriba por cierre de cortos y compras especulativas. Pasó eso, trataron de romper el nivel hasta el 7.56, no fue capaz para terminar al 7.50. Hoy ya nos encontramos operando al 7.46, por lo cual seguimos con nuestra visión negativa, pero con el posible descanso hasta el 7.40 que les habíamos dicho en la jornada de ayer. Eso es importante porque igual no estamos recomendando posiciones largas, pero también cautela en las posiciones cortas por encima del 7.50 por el momento, porque ahí el mercado mostró una leve entrada de flujos. De hecho, los papeles con vencimiento en agosto del 2026, el día de ayer vimos registros por 190.000 millones de pesos de clientes extranjeros, de inversionistas extranjeros, con registro T+3. Recuerden que habíamos dicho que en los últimos días los
inversionistas extranjeros habían estado apáticos frente a las compras, cuando ya encontraron niveles importantes entre el 7.68 y el 7.65 en los agostos del 26 volvieron a entrar, lo cual también le dio un poquito más de tranquilidad al mercado. También el día de ayer, recordar subasta de TSURs por 250.000 millones de pesos, en los cuales cortaron al 3.24, 3.64 y 3.94.3 los papeles del 2021, 2025 y 2035. Cabe resaltar que en la subasta todos los cortes estuvieron por encima de la operación del mercado secundario, lo cual generó un poquito de estrés en el mercado de los TSURs para el momento. Cautela en la venta, todavía no vemos con claridad que vayamos a romper la zona del 50-54 rápidamente, por lo cual creemos que hay que esperar hasta la zona del 40 para poder estructurar cortos en una mejor forma. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.